Descargo de responsabilidad. No soy el autor de esta historia y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 25. El ojo de la tormenta. ¿Cómo puedo confiar en que harás un trabajo para el que no estás preparado? Se oyó un silbido del viento cuando Chatmore saltó por los aires. El cielo nocturno lo ocultaba casi por completo. El resplandor de la luna hacía que su cabello dorado brillara a su luz, como un pequeño faro fugaz en la noche oscura. La visión era un alivio constante para los habitantes de la ciudad. Sin embargo, si alguien se fijaba bien, se daría cuenta de que su luz brillante se veía bastante oscura. Ya basta. Esta discusión ha terminado. Chat aterrizó en la azotea de un edificio con los colmillos al descubierto. El héroe frenó en seco y se irguió. Apretaba con fuerza su bastón. El chico miró hacia atrás con una furia punzante en los ojos. La panadería se divisaba ahora a lo lejos. Sus luces se apagaron de golpe, fundiéndose con los demás edificios a oscuras. Si eso te tranquiliza, te permitiré al menos dar caza a los inocentes. Pero, por favor, deja la lucha contra los Akumas a los profesionales. En otro arrebato de ira, el héroe gruñó y rugió. Se impulsó desde el tejado y se elevó libremente. Aterrizó de nuevo y desapareció en un instante. ¿Cómo se atrevía? La furia que lo consumía le enrojecía el rostro con cada segundo que recordaba la conversación anterior. El chico rodó por el aire mientras se acercaba a una gran mansión rodeada por un muro y una valla. Se elevó aún más y saltó a través de una gran ventana abierta. El héroe felino rodó por el suelo antes de chocar contra un largo sofá blanco. Clavó sus garras en los cojines y se incorporó. Chat Noir cayó sin pronunciar palabra, revelando a un furioso Adrien agreste. Su Kwami permanecía en silencio mientras recorría su enorme habitación a toda velocidad. ¿Me dejas? Se despeinó y tiró de sus mechones dorados. ¿Quién se cree que es? Mi padre. Las palabras de Alan habían calado hondo en el chico. Adrien vio cómo las imágenes de su padre y de Alan se fundían en una sola. El chico caminó hasta su escritorio y se dejó caer en su silla giratoria. Dio vueltas un instante y miró al techo. No estoy listo, repitió con un resoplido. Se incorporó y se señaló a sí mismo mientras miraba fijamente a Plagg. ¿Acaso sabe quién soy? ¿Qué he hecho? A lo que Ladybug y yo hemos tenido que enfrentar. No lo hace, dijo Plagg, flotando hacia el niño furioso. Exacto. Yo, Plagg lo interrumpió. En lo que respecta a ese chico, Alan solo te ve como una carga. ¿Una carga? ¿Puedo defenderme? ¿Puedes? Preguntó Plagg con brusquedad. Adrien parpadeó desmesuradamente ante la pregunta antes de abrir la boca para responder a lo obvio. Plagg le impidió defenderse continuando. ¿Cuántas veces has dejado sola a Ladybug en combate? Adrien sintió un escalofrío. Claro que era un poco imprudente, pero siempre se las arreglaban para salir adelante. No nosotros. Ladybug siempre salía adelante. Plagg hizo una pausa y suspiró. Eres demasiado imprudente. Entiendo que te guste y que tu único mentor en este tema de corazones humanos tan frágiles y asquerosos sean esos libros ilustrados. Manga, corrigió Adrien. Sí, manga. Pero sacrificarte continuamente solo la atormenta. Tortura. No la estoy torturando. La estoy protegiendo. No, lo que haces es preocuparla y angustiarla cada vez más. Y luego la dejas sola con el Akuma. Le estás metiendo más presión a Ladybug. Adrien apartó la mirada. Sintió un vuelco en el estómago al oír la acusación. Y ahora este nuevo Akuma anda suelto y ha mandado a la panadera, al hospital. La misma chica que se enfrentó a Akumas antes. No podemos tomarnos a la ligera a este Akuma. Adrien no entendía por qué ese hecho parecía haber enloquecido a Plagg. No cabía duda de que Marinette era increíble, pero al fin y al cabo seguía siendo una civil. Adrien observó atentamente la expresión de Plagg. Había algo más en esta historia. O Plagg sentía una debilidad enorme por Marinette o sabía algo sobre ese nuevo Akuma. Sus ojos verde hierba se entrecerraron. ¿Sabes algo sobre este Akuma, Plagg? Preguntó el espíritu, deteniéndose.
No sé nada sobre ese Akuma. Adrien captó la cuidadosa elección de palabras. ¿Sospechas algo? Un Akuma desconocido que ha permanecido en las sombras todo este tiempo, una gran serie de desapariciones aleatorias y la creciente cercanía de esas desapariciones a la escuela. Plagg le expuso los hechos. Este Akuma, Hawk más, ¿está detrás de las desapariciones? Tenía sentido. ¿Pero por qué? Allen sugirió que se sentía atraído por la inocencia. ¿Acaso Hawkmoth quiere obtenerla? Adrien recordó brevemente todas las increíbles capacidades de la inocencia. Si Hawkmoth consiguiera tan solo un fragmento, no necesitaría crear Akumas para llegar a nuestro Merakeles. Un pensamiento cruzó su mente. Marinette. Plagg dio un pequeño salto ante el grito repentino. ¿Y Marinette? Ella. La siguiente pieza. Debe estar buscando la inocencia. Tal vez Marinette tenga una pieza, ¿podría ser como los exorcistas? Un sueño de antaño volvió a su memoria. Dudaba de la precisión de los sueños para predecir el futuro, pero soñó que la atacaban y, efectivamente, la atacaron. Si algo del contexto era cierto, entonces. Dame la inocencia. Posiblemente sucedió. No, respondió Plagg con seguridad en la voz. Imposible. Desestimó la teoría. ¿Qué? ¿Por qué? Olvidaste que Tim Campy estaba allí. Así es. Tim estaba allí, la grabación. Tim Campy estaba presente cuando. Necesito ver esas grabaciones. Tim Campy tiene la pieza de la inocencia, ¿recuerdas? Las palabras de Plagg no le entraron al chico. Pero para ver esas grabaciones, tendría que seguir siendo amable con el tipo que lo acababa de dejar en la banca. Si Marinette tenía la inocencia, si era como los exorcistas, entonces Hawkmoth está intentando clavarle los colmillos para obtenerla. ¿Y si ese es el caso? Al diablo con ser marginado. Al despuntar el alba tras los grandes ventanales de Adrien, los rayos del sol entraron en su habitación y lo despertaron. El modelo abrió los ojos y miró débilmente hacia la ventana. Gimió y bajó la mirada. ¿Cómo se atrevía a despertarse? ¿Acaso no sabía el mundo que era demasiado temprano? Si apenas era viernes. Se dio cuenta de repente. Es viernes. Como poseído, se revolvió violentamente en la cama y cayó de ella. Las mantas se le habían enredado en las piernas, impidiéndole escapar. Tropezó y se estrelló contra el suelo con un fuerte golpe. Oye. Oyó la voz aguda de Plagg, seguida de un largo bostezo. ¿Piensas despertar a toda la casa? Ignorando a su compañero, se zafó de la manta y corrió al baño. En su mente, el tiempo corría. Rápidamente abrió el grifo y puso el agua caliente al máximo. Mientras el agua corría, abrió un cajón, sacó una toalla doblada y la humedeció. Luego se presionó la toalla caliente contra la frente. Plagg entró volando tras él y lo observó con ojos cansados. ¿Y qué estás haciendo? Tengo fiebre, respondió Adrien con indiferencia. Oh. ¿Hoy te estás escaqueando de tus deberes? Plagg ronroneó con aprobación. Genial. Quería ir a esa tienda mágica de la que oí hablar en esa cajita. Televisión, corrigió Adrien mientras volvía a aplicarse calor en la frente. Sí, lo del decodificador. ¿Algo sobre una fábrica de tartas de queso? Podemos ir y comer todos los tipos de queso. En realidad no vende queso, Plagg. Sus palabras le entraron por un oído y le salieron por el otro mientras el otro seguía parloteando. La modelo seguía fingiendo tener fiebre mientras Plagg hablaba con entusiasmo sobre el queso. Adrien contaba los segundos para la llegada de Natalie mientras corría torpemente de vuelta a su cama. Corrió y saltó sobre el colchón. Oyó cómo giraba el pomo de la cerradura cuando se tapó con las mantas. La secretaria abrió la puerta de golpe y Adrien empezó a toser antes de que ella pudiera decir una palabra. Adrien, sus ojos se suavizaron un poco antes de volver a la normalidad. Buenos días, Natalie, saludó con voz nasal. ¿Ya es la hora? Ella sintió con un suspiro y se acercó. Mientras lo miraba, él intentó parecer enfermo. Como era de esperar, ella le tomó la temperatura con el dorso de la mano. Por su suspiro de resignación, supo que lo había logrado.
Iré a informar a tu padre sobre este desafortunado suceso. Lo siento, dijo. Había pensado en fingir que seguía dispuesto a seguir con el plan del día para parecer aún más triste. Sin embargo, la historia era una excelente maestra. La última vez que lo intentó, su padre aceptó su propuesta. Por favor, quédate en la cama el resto del día. La sesión de fotos de mañana es demasiado importante como para perdérnosla. Al menos tuvimos suerte de que esto pasara hoy, dijo, dejando escapar un fuerte taconeo tras ella. Para colmo, él dejó escapar una serie de toses leves, lo suficientemente fuertes como para oírse más allá de su habitación. Se quedó allí tumbado durante lo que pareció un minuto interminable antes de incorporarse de golpe. Plague salió volando de su escondite. He visto actuaciones mejores, pero al menos se deja pasar. Adrien resopló y se levantó de la cama, esta vez con cuidado. Empezó a caminar hacia su armario cuando vio una paloma que se dirigía hacia la ventana. Estaba a punto de ignorarla cuando ésta se estrelló violentamente contra el cristal y desapareció de su vista. Corrió hacia ella y miró hacia abajo. Parecía que la pequeña se había caído al suelo. Esperó a ver si se movía, pero no lo hizo. ¡Ay! Hizo una mueca de dolor. Qué mala suerte, suspiró Plague. Mucho. Guardó silencio un momento antes de alejarse de la ventana y dirigirse a su armario para vestirse. Para que lo sepas, necesitaré al menos 5 de cada uno de los quesos de esa fábrica para poder transformarte, intentó convencerlo Plague. Ni siquiera venden queso. Además, si lo hicieran, no iríamos. Ignoró el grito de desaprobación de Plague. Prometí ayudar con la investigación junto con la Debug. La situación está empeorando. Quizás si hubiera intervenido antes, Marinette no habría sido atacada así. El pensamiento le recordó su discusión con el exorcista británico la otra noche. Su tristeza se tornó amarga. De acuerdo. Entonces, después vamos a buscar más queso, insistió Plague. Adrien suspiró y se dirigió de nuevo al baño. Abrió de golpe la ventana y giró su anillo. Es hora de rodar. Plague, transfórmame. Chatnor aterrizó en la azotea de la comisaría y miró su bastón para ver la hora. Quizás debería llamarla y avisarle que estoy aquí. Podría entrar sin más, pero siempre quedaba mejor ver al famoso Chatnor con la única e inigualable Ladybug. Sonrió al ver aparecer su foto. Esperó y, por una vez, le saltó el buzón de voz de su chica. ¿No está transformada? Volvió a intentarlo e inmediatamente ella contestó. Se llevó el bastón a la oreja y sonrió. Charla. Dijo sorprendida. Oye, bicho. Estoy aquí en la estación, y antes de que digas nada, no he hecho nada. Ja, entonces ¿qué estás? Ah, espera. Oyó un ligero ruido antes de que ella volviera a hablar en voz baja. Es viernes, ¿verdad? Me sorprende, mi señora. Pensar que se le olvidó la reunión de hoy. Realmente no podía creer que su compañera, tan organizada normalmente, olvidara algo así. Algo andaba mal. Esto no era propio de ella. Lo siento, suspiró, odio sonar como si estuviera poniendo excusas, pero han pasado muchas cosas en mi vida. Normal. No podré asistir. ¿Pasa algo? ¿Ha ocurrido algo? Es que, no puedo, ya sabes las reglas, podía imaginar perfectamente cómo ella negaría con la cabeza y suspiraría. No estaré disponible durante al menos 6 semanas. El chat dio un respingo y gritó, 6 semanas. Pero. Lo sé. Es Hapmod, pero no puedo evitarlo o lo empeoraré. Oh. Quiero decir. Se giró bruscamente para mirar la ciudad a su alrededor como si la estuviera buscando. ¿Estás herida? Hizo una pausa. Puede que ese Akuma me haya dado una pequeña paliza cuando Alan y yo salvamos a Marinette. Su corazón se aceleró. Eso era algo que Alan no le había contado. ¿Dónde? Estoy bien. Solo necesito tiempo para recuperarme. Ese Akuma es peligroso, chat. Incluso con Alan, apenas pude con él. Porque estabas prácticamente solo. Si hubiera estado allí, podría haber, maldijo entre dientes.
Por eso tenemos que dejar que los exorcistas se encarguen. Miró con furia el tejado donde estaba. Ah, claro, ya lo hicieron. Podríamos traer de vuelta a los héroes temporales. Estoy seguro de que con algunas manos extra, podríamos rastrearlo y... No. Le interrumpió bruscamente. Bajo ninguna circunstancia vamos a involucrarlos. No podemos arriesgarlos. ¿Y qué? Vamos a dejar que los novatos se encarguen de esto. Tienen más experiencia con este monstruo. Parpadeó sorprendido por su tono y palabras tan duras. La Ladybug que él conocía jamás se referiría así a una víctima acumatizada. Confía en mí. Confío en ti, Ladybug, pero no me estás contando toda la verdad. Ella guardó silencio un rato. Ladybug, insistió él, lo estás haciendo otra vez. Ocultándome cosas importantes. Charla. Sabes que no depende de mí. Él específicamente. Dijo específicamente que se revelaría ante mí en el momento oportuno. Sí, sí. Ya lo sé. Pero esto no se trata del guardián. Se trata de este Akuma. No puedo permitirme estar en la oscuridad si es tan peligroso. Por favor, necesito saberlo. Suspiró, no es como los otros Akumas. Este es letal. Está matando gente, Chat. Y puede que no pueda revertir sus efectos. Se le heló la sangre al comprender la situación. Las personas desaparecidas. Lo más probable es que esté muerta. Yo. Marinette tuvo suerte de que estuviéramos allí. Se llevó la mano a la frente mientras la información le daba vueltas en la cabeza. Se sentía mal. Marinette, su mejor amiga, podría haber muerto. Nunca se habría enterado. De repente, las palabras de Alan cobraron sentido. El sufrimiento que no. Hawk más había causado. Había ido demasiado lejos. Chat. Chat. ¿Sigues ahí? Sí. Sí. De acuerdo, dijo con alivio. Escúchame. No te metas con eso. ¿Me oyes? No intentes luchar contra ello. Si te lo encuentras, llámame para que pueda llamar a un exorcista inmediatamente y escapar cuanto antes. ¿Me estás diciendo que simplemente huya? Te digo que vivas un día más, suspiró, sin poder encontrar nada que la refutara. Mira, tengo que irme. Prométeme que te mantendrás alejada. Voy a tratar de... No, lo prometo, insistió ella. Suspiró y cedió, lo prometo. Gracias, podía imaginar su deslumbrante sonrisa y cómo lo derretiría al instante. Hablaremos cuando pueda. Adiós. Adiós, y la llamada terminó. Suspiró y se cubrió el rostro. El chico, angustiado, se dejó caer al suelo. La revelación de la situación lo golpeó de lleno. Cerró los ojos con fuerza. Quizás si los mantenía cerrados el tiempo suficiente, podría despertar de esa horrible pesadilla. Ojalá fuera solo una pesadilla elaborada y prolongada, en lugar de la realidad. Podría soportarlo. No podía soportar que un Akuma letal rondara por su ciudad, respaldado por un terrorista manipulador. Alguien que decidió atacar a su querido amigo. ¿Por qué está pasando esto?, murmuró con voz entrecortada. Un pensamiento oscuro cruzó su mente. Hawk más no se había vuelto tan asesino hasta que aparecieron esos exorcistas. Ese bastardo probablemente no habría llegado a tales extremos si no hubieran aparecido y revelado la existencia de un objeto tan poderoso, comparable a los Merakieles. Debió de haber centrado su atención en ellos para obtener más poder y finalmente derrotar al dúo de París. Recordó la violencia con la que lucharon los exorcistas e hizo una mueca. Supongo que piensa que hay que combatir el fuego con fuego. Chad se dejó caer de espaldas con un sonoro suspiro. Oh, qué mala suerte cruzarse en el camino de un gato negro. Oyó que una voz familiar le decía en tono burlón. Chad abrió los ojos de golpe e inclinó la cabeza hacia atrás para mirar al culpable. Lo recibió la sonrisa burlona de un pelirrojo, que tal vez le guiñó un ojo. Era difícil saberlo. El hombre llevaba la chaqueta del uniforme, como siempre. Sin embargo, la llevaba abierta, con las mangas remangadas. Debajo llevaba una camiseta verde de cuello en V y la bufanda había desaparecido.
Un destello de celo se encendió en él al notar el tamaño de los brazos del hombre mayor en comparación con los suyos. Lavi se apoyaba en su martillo descomunal mientras observaba al joven. Chad se puso de pie de un salto y se giró para encararlo. ¿Qué haces aquí? El tono grosero de la pregunta habría sido motivo de reprimenda para Adrien. Sin inmutarse, Lavi respondió con calma, esperaba ver a la señorita Buggie para otra cita. El hombre sonrió. Chad sintió un impulso de estallar de celos. ¿Qué quería decir con cita? Como si su dama alguna vez. Sus ojos volvieron a fijarse en los brazos del otro. Chad sintió que le ardía la cara. Cruzó los brazos y, con envidia, apretó disimuladamente sus bíceps. Cálmate. Ladybug no puede participar en lo que ustedes dos habían planeado, dijo entre dientes. Lavi suspiró dramáticamente, qué lástima. Así que, dijo, pasando un brazo por el hombro del joven, ¿has venido a ser mi Watson hoy? Soy el doctor Watson, dijo, conteniendo la risa. Aunque me sorprende que permitan que un civil extranjero participe en la investigación. Dejé de ser civil cuando mi equipo les enseñó a ustedes, mocosos, cómo derrotar a una Kuma, se burló Lavi. Con un gesto que habría enorgullecido a Ladybug, Chad ignoró la provocación. El pirata continuó, pero no, en cuanto vi la naturaleza de estos ataques, se convirtió en nuestro deber intervenir en este asunto. ¿Te refieres a, nuestro, como en, yo y Ladybug? Lavi negó con la cabeza. No. Este monstruo es muy diferente a los que ustedes, los niños, enfrentan. Ahí estaba esa palabra otra vez. Monstruo. Nosotros, los exorcistas, sabemos exactamente cómo lidiar con este tipo de cosas. Le molestó, pero Ladybug había afirmado lo mismo. ¿Por qué? ¿Qué os hace tan diferentes? La mirada reflexiva de Lavi inspeccionó al gato héroe. Quédate un rato y lo verás. El pelirrojo se alejó y se dirigió al borde del edificio. Saltó con destreza y dejó a Chad solo en la azotea, intentando descifrar sus palabras. Chad chasqueó la lengua con fastidio antes de saltar tras él. La extraña pareja entró en la comisaría. Chad notó las distintas reacciones que tuvieron. Gran parte del personal y los oficiales miraron a Lavi con una mezcla de emociones, cautela y desconfianza. Sin embargo, esos mismos individuos, al ver al héroe felino a su lado, se iluminaban. Algunos incluso saludaban con alegría. A pesar de todo, la tensión se palpaba en el ambiente. Todos estaban nerviosos y corrían de un lado a otro. Sus ojos esmeralda recorrieron el lugar hasta que vio a una mujer que caminaba decidida hacia ellos. Sus ojos color avellana se clavaron en el pelirrojo que estaba a su lado. Aunque, más que nada, le dirigió una mirada fulminante. El oficial parecía, cansado. Agotado por el trabajo, pero decidido. Los ojos de Hazel se encontraron con los de él y ella apenas suavizó su expresión. Extendiendo la mano hacia el héroe, saludó a Chad. Chad Noir, gracias por venir. Soy la inspectora Victoria Françoise Vidocq. Ladybug me informó que vendrías. Sin embargo, miró detrás de él, no la veo aquí. Está investigando una pista, mintió con soltura. Nos volvemos a encontrar, inspector, dijo Lavi con una sonrisa burlona. Victoria lo fulminó con la mirada. En efecto, dijo con voz monótona. Se hizo a un lado e hizo un gesto en la dirección de donde había venido. Síganme, les pondré al día de lo que tenemos hasta ahora. Los dos intercambiaron una mirada antes de seguirla. Ella los guió por el departamento. Chad se tomó su tiempo, observando el entorno. Todo el mundo parecía estar muy ocupado. Dejaban un rastro de papeles. El pitido de las computadoras y las alarmas sonaban a intervalos regulares. Era, un poco abrumador, para ser sincero. Vio a algunas personas esposadas y no pudo evitar mirarlas fijamente. Su curiosidad le valió la mirada fulminante de algunos. Se acercaron a un grupo de escritorios con gente encorvada, concentrada. Estos investigadores estaban haciendo todo lo posible. Era evidente el impacto que este caso de desapariciones masivas les estaba teniendo. Victoria los condujo pasando junto a sus compañeros y hacia un pasillo con más puertas. Se detuvo en una más adelante y la abrió de par en par. Chad hizo ademán de entrar, pero ella le lanzó una mirada penetrante. No había malicia ni irritación. Solo una simple orden, alto.
Se detuvo, confundido. Lavi no le prestó atención. Un simple, gracias, a la inspectora y el pelirrojo entró sin problemas. Espera, esto parece, antes de que pudiera terminar, ella cerró la puerta de golpe y la atrancó tras él. Oye. No es justo, inspectora. Chad no pudo evitar sonreír. Victoria le devolvió la sonrisa antes de darse la vuelta y dirigirse a otra puerta. Después de usted, Chad Noir, dijo ella, abriendo la puerta. Él entró y se fijó en la placa metálica junto a la puerta, interrogatorio. Dentro había una pequeña habitación con un gran espejo. Se maravilló ante todo. Parecía una escena de una serie policíaca. Una habitación elegante con ordenadores e interruptores. Altavoces empotrados en la pared y un gran espejo bidireccional que ocupaba toda la pared. Al otro lado, pudo ver a Lavi de pie, con los brazos cruzados. La habitación parecía sencilla, con solo una mesa y 2 sillas. Lavi giró la cabeza hacia el espejo y lo miró fijamente. Diría que sus miradas se cruzaron, pero seguramente no lo vio a través del cristal. Solo una coincidencia. Tenía que serlo. El exorcista suspiró antes de sentarse y apoyar los pies sobre la mesa. Chad resopló al ver lo rápido que se había acomodado. Primero, quiero preguntar cuánto ha contado la D-Book sobre la investigación, comenzó Victoria. Se volvió hacia ella, no mucho. Sé que te ayudó a entrevistar a la familia de una de las personas desaparecidas. Chad intentó disimular su vacilación al decir, desaparecidas. Sabía, por la llamada de la D-Book, que esas personas se habían ido. Sin embargo, decirle eso al inspector no era algo que quisiera hacer todavía. Ah, sí, pobre Jan, suspiró. La familia quedó destrozada, pero al menos encontraron consuelo. Hizo una mueca al final. Cierre. ¿Así que ella ya lo sabe? No quería suponer nada, pero tal vez. Sí, fue una pena que lo encontraran así, dijo con cautela. Sí, pensaba contárselo a la D-Book, pero los forenses analizaron el montón de cenizas en la escena del crimen y las muestras de sangre. Fue algo muy extraño. La sangre y las cenizas mostraban, esto va a sonar raro, pero mostraban estrellas negras. ¿Estrellas? Sí, secada en la sangre y abandonada donde quiera que cayeron las cenizas. Los resultados indican que esas cenizas contienen una mezcla de ADN humano. Por las pruebas que las rodean, estamos casi seguros al 100% de que se trata de los restos de Jan. La pregunta es, ¿qué demonios hizo este asesino para convertir a un ser humano en cenizas finas? Murmuró. Para incinerar un cuerpo así se necesitaría un horno entero, ¿no? Sí, Free Fire no haría eso con una persona. Se necesitaría un entorno específico para una cremación completa. Aún así, a veces quedan restos óseos, pero esto no era más que polvo. Finamente molido y todo. Supuse que era obra de Hawkmoth. Lo imposible del suceso me convenció. Quizás, dijo Victoria, notando que Lavi tenía un ojo cerrado y parecía estar durmiendo al otro lado. ¿Lo dejaron ahí? Victoria negó con la cabeza. Pareció darse cuenta de la actitud relajada de Lavi, porque resopló a continuación y la miró con furia a través del cristal. La escena y el testigo sugieren lo contrario. Era como una zona de guerra con agujeros de cañón o algo así. Según la declaración de la D-Book, el testigo incluso vio como algo sobrenatural acorralaba al niño. Si ese es el caso, una Kuma es una causa probable. Simplemente no entiendo por qué no nos hemos topado con uno. Justo lo que pensaba, dijo ella, mirándolo. El patrón que sigue cada persona acumatizada es el mismo. Arman un escándalo, exigen que tú y la D-Book entreguen sus Merakiles y luego son derrotados. Chad tarareó y se cruzó de brazos. Era el gesto habitual que todos seguían. Claro, Hawkmoth siempre probaba algo nuevo cuando aparecían los novatos. Tenía que admitir que, en efecto, estaba funcionando mejor. La D-Book estuvo fuera de combate durante unas semanas. Se quedaron perplejos y alerta. La ciudad era un caos. Gente desapareciendo, muriendo. El crimen parecía estar en aumento. Recordó las últimas noticias, enfermeras asesinando pacientes. Hizo una mueca. A veces, luchar contra Hawkmoth le hacía olvidar que algunos humanos cometían atrocidades.
Siempre había asumido que su enemigo era el peor de todos, pero algunos se llevaban la palma. Aunque, él estaba recuperando su título de ser peor que el peor. Chad volvió a mirar a la inspectora y la vio observando a Labby. El exorcista seguía relajado, aunque su pie había empezado a golpear el suelo. Parecía que el hombre se estaba impacientando. ¿Están seguros de las nuevas incorporaciones a su equipo?, preguntó de repente. El héroe felino se puso un poco tenso. ¿Seguro de ellos? No del todo. Pero, pensó en cómo luchaban. Eran violentos, pero iban directo al grano. Eran expertos en combate. Le preocupaba más su falta de empatía hacia las víctimas acumatizadas. ¿Qué intentas decir? Ella resopló un poco. Quiero decir, antes de que llegaran, todo era el típico espectáculo. Explosiones fuertes, monstruos llamativos, la magia de la D-Book solucionándolo todo al final. Pero ahora, todo se ha descontrolado. Está saliendo la escoria de la Tierra y estamos perdiendo gente. No quiero decir que lo sé todo al 100% sobre los nuevos miembros de la tripulación, suspiró antes de continuar. Pero no creo que sean los responsables. Es inoportuno, pero culparlos no me parece del todo justo. Le molestó un poco decirlo. Teniendo en cuenta la orden de Alan y la actitud de Labby, no les tenía mucho aprecio. Pero sabía que no planearían algo así. Victoria se removió incómoda. Supongo que sí, pero ¿no te resulta extraño en absoluto? Sí, pero por mucho que me molesten, sé que no son responsables, suspiró, y su mirada se desvió hacia los ordenadores. De repente, la voz de Labby resonó por los altavoces. ¿Ya terminaron o podemos empezar a trabajar? Se reclinó en la silla y cruzó los tobillos. La inspectora puso los ojos en blanco antes de volverse hacia el ordenador de la pequeña habitación. Junto a él había un archivo que cogió rápidamente. Chad la siguió mientras salía a grandes zancadas de la sala de observación y se dirigía a la sala de interrogatorios. Las llaves tintinearon al abrir la puerta y ambos entraron. Labby ladeó la cabeza y sonrió. Retiró los pies de la mesa y se incorporó. Con un gesto que Chad solo veía en esas series policíacas, la inspectora arrojó el archivo sobre la mesa frente a Labby. Labby lo miró de reojo antes de volver a mirarla. Eso es todo lo que hemos recopilado sobre tu grupito, afirmó con tono punzante. El hombre tarareó y golpeó la carpeta. Parece un poco delgada. Victoria rodeó la mesa antes de sentarse. Se giró y se inclinó hacia Labby y la carpeta. Chad se acercó a la silla libre y se recostó en el reposacabezas. Se sentía como en una escena de película, la dinámica del policía bueno y el policía malo, y una carrera contrarreloj para neutralizar la amenaza. Era la receta perfecta para una buena serie. Vale, basta ya, tengo que ponerme serio. Se estaría engañando si no se sintiera un poquito genial. Victoria abrió el archivo y reorganizó los documentos. Podía ver fotos de Alan y su grupo. Cada miembro tenía una página dedicada. Como era de esperar, Labby y Kanda eran los que tenían menos información. La página de Alan parecía tener la mayor cantidad de imágenes y fragmentos de portada. Un dato que también se confirmaba, en el video de Alia del primer encuentro se oía el nombre del chico, y la reportera también había publicado un artículo sobre él. Era breve, hablaba de sus raíces británicas y del nuevo nombre de héroe que ella le había inventado. Chad casi se cae de la impresión al ver una página de revista con una cara familiar. Al principio le costó un poco reconocerla sin sus gafas y los retoques, pero la identificó como Lua Fe. El artículo también estaba adjunto a una página dedicada a ella. Parecía que la suya consistía en solo unos pocos párrafos de información junto con las fotos. Un chico británico sin ningún registro de su existencia en Inglaterra, Labby la miró y pareció decir algo. No te preocupes, ya lo comprobamos. Ella sonrió con sorna y continuó, un modelo asiático revelación, presumiblemente chino, con un nombre que bien podría ser un nombre artístico, un hombre asiático que lleva una espada y que aparece brevemente, y, por último, un aspirante a pirata que casi nunca se deja ver con el nombre de Labby. Somos nosotras. Un buen equipo, ¿verdad? Labby sonrió radiante mientras fruncía el ceño. Ahora bien, el señor Chatmore me ha dicho que ustedes no tienen nada que ver con las últimas desapariciones. Déjame adivinar, ¿no le crees a él, a tu héroe? Labby se cruzó de brazos y se recostó. Parecía indiferente y aburrido.
Me resulta curioso que estuvieras en el lugar del crimen antes de que los agentes dieran el aviso, dijo sin defenderse. ¿Cómo sabías que tenías que estar allí? Estaba caminando y me topé con la escena, dijo con un tono que no denotaba molestia, sino simplemente indiferencia. Chad los miró a ambos. Parecía que Labby tenía ciertas expectativas sobre Victoria que ella no estaba cumpliendo. Victoria también pareció darse cuenta, pues se quedó mirando fijamente los documentos, pensativa, antes de volver a mirar a Labby. ¿Alguien puede confirmarlo? No puedo nombrar a nadie en este momento. ¿Y dónde dijo usted que estaba la noche del incidente? Labby puso los ojos en blanco y se apoyó en los codos. Miró más allá de ella y directamente a Chad. ¿De verdad tus inspectores son así de aburridos? Disculpe. Señorita Victoria, usted ya conoce el testimonio de la víctima sobre el incidente. El niño fue perseguido por una joven que se transformó y lo mató. ¿A qué viene este interrogatorio absurdo? Creí que se tomaba este caso en serio, parecía reprenderla. Victoria puso los ojos en blanco y resopló. Chad notó que una leve sonrisa se dibujaba en su rostro. Su sonrisa duró apenas un instante, pues volvió a ponerse seria. La detective finalmente sacó la segunda silla y se sentó. Bien, lo dejo. Por ahora. Miró a Chad, quien también se sentó. La verdadera discusión estaba a punto de comenzar. Así que, en resumen, Hawkmoth ha creado un villano que secuestra personas y las convierte en polvo. Por alguna razón. La conversación fue directa al grano. El villano más peligroso y letal hasta ahora, suspiró Victoria profundamente. No puedo creer que extrañe los días de las palomas y las chicas del clima. Labby ladeó la cabeza, pero permaneció en silencio. El mayor problema es que este es también el villano más silencioso hasta la fecha. No tenemos ni idea de dónde está, admitió. Labby tarareó y se recostó, se le puede dar caza. Lo miraron confundidos. ¿Cómo iban a encontrar a un villano que no quería ser encontrado? Labby se incorporó y apoyó los codos en la mesa. Vamos a necesitar un mapa. El más grande que tengas. Ella sintió con la cabeza y chasqueó los dedos. El detective miró por el espejo unidireccional y dijo, manos a la obra. Gracias al esfuerzo de un becario, apareció un gran mapa de París y los expedientes de cada caso de desaparición. Lo extendieron sobre la mesa mientras lo recorrían como halcones. Gracias al conocimiento que Victoria y Chad tenían de la ciudad, fue fácil marcar con estrellas el mapa de cada víctima. Una vez terminado, Labby tomó el bolígrafo y comenzó a unir los puntos. No formaban una figura definida, sino más bien un rastro serpenteante. Creaban una curva paralela al río. Los únicos puntos que sobresalían eran los grupos de casos alejados del río. Hay mucho terreno que cubrir, comentó Chad. En efecto, pero podemos predecir dónde acecha el Akuma, dijo, siguiendo el curso del río. Lo más probable es que se oculte dentro o cerca del río y salga a cazar a lo largo de las orillas. Solo llega hasta aquí, deslizó el dedo por el mapa hasta los puntos delimitados, parece que elige este lugar con más frecuencia cuando decide aventurarse tierra adentro. Eso está al lado del colegio. Exclamó Chad horrorizado. El colegio François Dupont. Ahí es donde se crearon muchos de los villanos del pasado. También fue en la misma zona donde atacaron a la nueva protegida de Alan. Labby miró hacia el centro del mapa. La panadería donde vivía parecía ser el lugar con más desapariciones. Como si intentara rodearla. Quizás, ella había sido el objetivo desde el principio. La exorcista se irguió. Era bueno que Alan estuviera a su lado. Parecía que el conde había ordenado un asesinato. Observó la ruta de la Akuma. Miró a Chad Noir. Puede que el chico gato no quisiera revelar la ruta que él y la D-Book seguían en su patrulla, pero estaba seguro de que al menos habían seguido el río en algunos tramos. Le parecía demasiado obvio. Puedo desplegar hombres a lo largo del río en patrullas rotatorias. Chad asintió en señal de aprobación. Iré allí con Canadá a ver si podemos explorar un poco por nuestra cuenta. Miró el mapa con atención, memorizando cada curva, barrio y callejón. Ladybug y yo ya sobrevolamos el río en nuestras patrullas, explicó Chad. Y lo dijo sin más. Vale, entonces mi teoría tiene algo de fundamento.
Concentraremos nuestros esfuerzos en esta zona. Tendremos que contar con que vigilen el resto de la ciudad mientras patrullamos aquí con más frecuencia. Contuvo el comentario sarcástico que le bullía por dentro, iremos más a menudo por la orilla del río. Cuantas más miradas, mejor. Vio cómo Victoria fruncía los labios. La broma obvia le rondaba la punta de la lengua. Parecía demasiado educada para decirla, a pesar del desdén y la desconfianza que sentía por él. Chad asintió, pero pareció algo molesto por la resistencia. Extraño. Sin nada más que decir, se separaron. Victoria hizo que un oficial los escoltara fuera del edificio. Lavi se quedó un momento en la acera antes de notar que se formaba una multitud. Los civiles entrometidos son iguales en todas partes. La mayoría intentaba entablar conversación con Chad. Una verdadera bendición. Intentando pasar desapercibido, como un hombre de su atractivo podía, se escabulló entre la multitud y se dirigió a una azotea tranquila. Al tocar tierra, oyó a otra pareja detrás de él. Parecía que el chico había logrado escapar tan rápido como él. Interesante. Por lo que había podido observar de los dos héroes, Chad era el más hablador con los civiles, complaciéndolos en cada situación. Al fin y al cabo, tenía más avistamientos y entrevistas que su compañero. Si te preguntara esto directamente, ¿serías sincero conmigo? Preguntó Chad de repente. Lavi se giró con una sonrisa hasta que vio la expresión del muchacho. Parecía seguir preocupado. Un conflicto parecía librarse en sus ojos verdes. Al ver la seriedad, Lavi se relajó y dejó de sonreír. Depende de cuál sea la pregunta. ¿Qué saben ustedes, los exorcistas, sobre este Akuma que nosotros no sepamos? La D-Book dijo que ustedes tenían más experiencia con nuestro enemigo. Es contra lo que hemos luchado toda la vida. Uno sabe ciertas cosas cuando tiene el mismo oponente. Chad negó con la cabeza. Parece que eso no fue suficiente para el curioso individuo. Ni siquiera sé qué villano es ni quién está detrás de todo esto. Normalmente, a estas alturas ya lo sabríamos. Pero esto, dijo, dejando la frase en suspenso. Ahí estaba esa palabra otra vez. Villano. Un pensamiento cruzó la mente del pelirrojo. ¿Por qué los llamas así? ¿Cómo qué? Villanos. Son Akuma. Villano quizás sea un buen término para el conde, pero no para sus creaciones. Chad arqueó una ceja. El chico le sonrió como si fuera un tonto. Eso es lo que son. Son personas corrompidas por Hawkmoth. Es una forma de separarlos, parecía a punto de sermonearlo. Genial. Los villanos no son los Akumas. Son el resultado de la influencia de los Akumas. Lo hacemos para preservar su humanidad. No es culpa suya que Hawkmoth se aproveche de sus sentimientos. No podemos simplemente decirles que no sientan. Alan compartía un sentimiento similar respecto a las almas. Las almas no tenían la culpa de las fechorías de los Akuma. Solo eran esclavos de un amo cruel y víctimas de un destino despiadado. Ambos se llevarían muy bien con esa creencia compartida. Sin embargo, aún había algo que le inquietaba. Todos los Akuma a los que se habían enfrentado desde su llegada parecían estar curados. ¿Acaso el alma se liberaba pero seguía viva? ¿Era simplemente el resultado de cómo los chicos los habían derrotado o se trataba de distintos tipos de Akuma? Recordó la conversación que tuvieron por primera vez. ¿Se había equivocado? Dime, ¿cómo se convierte uno en un Akuma? Seguro que él lo sabría. Chad parpadeó, como si le hubiera preguntado si las palomas vuelan. Vale, y entonces empezó a explicar cómo se siente una persona al sufrir. Duelo, ¿verdad? Ya sea ira o tristeza, cualquier emoción negativa. Incluso los celos pueden convertir a alguien en un Akuma. ¿Qué? Eso no es. Empezó a describir cómo Hawkmoth envía su Akuma a esa persona y la corrompe. ¿Esperar con una mariposa? Sí, ya sabes, la mariposa negra, más conocida como Akuma, que los convierte en villanos. El pobre exorcista comprendió de repente. No son lo mismo. Continuó explicando, revelando que solo separando y purificando la mariposa /diagonal Akuma se puede liberar al villano. El Akuma corrompe un objeto que sea importante para la víctima o que tenga un significado especial para ella, con el fin de controlarla. ¿Y a eso le llamas Akuma?
Sí. Labi suspiró profundamente. Parecía que estaban solos. No era la primera vez, claro, pero aún así. No podían permitir que esos chicos lucharan contra el Akuma real después de oír a que se habían enfrentado. Al principio era optimista. Podrían formar equipo y colaborar para encontrar una ruta de vuelta a casa. Quizás, de paso, darle una lección al conde. Suponía que esta misión terminaría con 2 reclutas. Por eso estaba dispuesto a empezar a darles consejos antes de que les asignaran a sus generales. Esto sería completamente diferente. Si se equivocaba, entonces quizás no tenían lo mismo. No, eso es imposible, no hay otra explicación, debe ser inocencia. Tiene que ser. Chad ladeó la cabeza, ¿qué pasa? Creo que, deberías dejarnos este caso a nosotros 3. Vio cómo la rabia estallaba en el chico. De ninguna manera. Es la tercera vez que alguien me dice eso. Labi iba a replicar, pero continuó furioso. Necesito saber qué tiene de malo este villano. O sea, sé lo que está haciendo, pero esta es mi ciudad. La vida de mi gente, de mis amigos, está en peligro. Y lo único que me dicen es que me aleje. No lo soporto. Sean claros conmigo. Y avanzó a grandes zancadas. De acuerdo. Pero estás fuera de tu elemento, chico. Esto es mucho más peligroso que tus villanos. Por favor, dígame qué es. Suplicó. Con otro suspiro, Labi comenzó, los Akumas no son mariposas. No son víctimas corrompidas. Son máquinas. Armas vivientes creadas por el conde. Él se acerca a las personas que sufren por la pérdida de seres queridos. Las engaña para que intenten revivirlos. Pero en lugar de eso, somete el alma de su ser querido, controlándola para que cometa asesinatos y aumente su poder. La persona que recupera el alma es la primera víctima y se la usa como disfraz para que el Akuma viva y case entre los humanos. Chat abrió mucho los ojos. Horrorizado. ¿Qué? De eso se trata este caso. Solo la inocencia puede detener a los Akuma. Sin embargo, también persiguen a la inocencia y matan a quienes la rodean. Podía ver cómo su visión del mundo comenzaba a resquebrajarse, pero el chico gato mostraba incredulidad. No se creía su historia. Eso es, increíble. Suena como un monstruo de un anime malo, bufó el chico. Es la verdad, dijo Labi encogiéndose de hombros. Si no quería creerle, pues que así fuera. ¿Crees en la inocencia, verdad? Preguntó, sabiendo de la misión de Alan con el héroe y lo que habían recuperado. Lo creo porque lo vi con mis propios ojos. En ustedes y cuando Alan y yo fuimos a esa casa. Créeme, no quieres ver una Akuma de verdad. Chad cerró los ojos con fuerza y apretó la cabeza. Labi permaneció en silencio. Se limitó a observar cómo el chico parecía estar dándole vueltas a pensamientos difíciles. Dime, te creo. Debería. Chad le dirigió una mirada significativa y continuó, ¿cómo diablos se sabe quién es uno? Dices que se esconden y cazan entre los humanos. Sabía que la respuesta que estaba a punto de darle no satisfaría demasiado al chico. Sin embargo, era la verdad. La gente normal no se da cuenta hasta que es demasiado tarde. Allen es el único que puede ver a los Akuma por lo que realmente son. El chico puso los ojos en blanco con fuerza. Claro que Alan puede verlos. Típico. Labi notó la inusual hostilidad hacia su amigo. Un instinto protector lo invadió. Alan era su amigo. Habían pasado por mucho juntos. Juntos hasta la muerte, como se suele decir. Sobra decir que no le gustó la actitud de aquel mocoso. Es un regalo. ¿De acuerdo? ¿Un regalo? Ninguno de ellos lo veía así. Conveniente y una bendición. Pero, sabiendo lo que sabía, no era un regalo. Pero no iba a explicarle las complejidades de la vida de Alan a alguien ajeno a la familia. Esa era una decisión de Alan, no suya. Debemos asumir que todo aquel que se nos acerque es una Akuma, señaló su pecho, la cruz rosa que protegía su corazón. Este es un símbolo de nuestra orden. Los Akuma conocen este símbolo y se acercan para matarnos. Es mejor así que a que nos ataque un humano común. Así que se convierten ustedes mismos en el blanco. Chat hizo una pausa.
Un pensamiento pareció cruzar sus ojos. Todavía no me lo creo. ¿Cómo sabes que este es tu Akuma? Podría ser simplemente un villano para el que Hawkmoth tiene un plan muy específico. Ese hombre ha demostrado recientemente hasta dónde está dispuesto a llegar. No me cabe duda de que él está detrás de esto. Lavi suspiró profundamente de nuevo. ¿Oíste al inspector? Ese chico se convirtió en polvo, ¿no? Chat asintió. Esa es una de las formas en que matan los Akumas, convirtiendo a sus víctimas en cenizas venenosas o polvo. No puedo decirte nada más si no me crees. No puedo mostrarte uno. El exorcista dio un paso al frente y agarró al niño por los hombros. Quería dejarle las cosas claras, aunque el niño no le creyera. Si quieres vivir, te sugiero que escuches lo que te hemos estado diciendo. Aléjate de esto. Esta cosa te matará. No saldrás purificado. No hay nada que romper. O te dejará destrozado o te convertirá en polvo como a ese niño. Chat jadeó. Hay mucho más de lo que te he explicado, pero todo es mortal, así que, a menos que seas un experto en adaptación como nosotros tres, no sobrevivirás. Pero esta es mi casa. ¿No hay nada más que pueda hacer? Lavi le sonrió radiante. No te preocupes, lo solucionaremos. Allen ya está protegiendo a la señorita Marinette de la panadería. Solo te aconsejo que mantengas la distancia si la ves. Se quitó un pendiente. Gracias al arca, todos tenían mejores comunicaciones. Los golems y los teléfonos de localización funcionaban bien hasta que se quedaron sin ellos. Así que los pendientes que consiguieron eran lo mejor. Por suerte, las comunicaciones de cada exorcista seguían funcionando en esta nueva era. Lavi sabía que podía prescindir de uno de ellos, al menos por un tiempo. Toma esto. Ponte en contacto con nosotros si lo ves o si ves algo parecido. Incluso si sospechas algo, también está bien. Gracias. Es que no, suspiró. Siendo sincero, no quiero creer nada de esto. Pero la D-Book también parecía considerarlo un ser inhumano, así que creo que tendré que creerlo. Sí, por favor. Deja esto en manos de los profesionales, chico. Capítulo 26, Chasquido. ¿Tienes que irte? Preguntó la madre de Marinette. La preocupación se notaba en su voz. Estaban en la parte de atrás de la panadería. Marinette llevaba la mochila al hombro. Había dejado los libros pesados en su habitación. Sus profesores lo entenderían. Se había preparado lo mejor que pudo esa mañana antes de bajar a la planta baja. Estaré bien, mamá. No puedo permitirme faltar más a la escuela. Mis calificaciones se han visto afectadas últimamente. Las notas no importan cuando estás herida, cariño. Ella amaba de verdad a sus padres. Solo que hoy tenía que estar en la escuela. Si no podía cumplir con sus deberes de heroína, al menos podía fingir ser una chica normal y mejorar sus notas. Sus actos heroicos le habían quitado tiempo de estudio y de sus actividades como presidenta de la clase. Ahora era el mejor momento para ponerse al día. Lo sé, lo sé. Aún quiero ir. Te prometo que no haré ninguna tontería, de verdad. Su madre ladeó la cabeza, sin creerle. Alan me va a acompañar. Soltó sin pensar. El chico le había prometido cuidarla y se había quedado en su casa todo este tiempo. Incluso intentó invitarlo a comer varias veces. La oferta lo tentó mucho, pero él la rechazó siempre. Ella le contó sus planes de seguir yendo a la escuela. Él no intentó detenerla como su madre, sino que le prometió acompañarla como es debido. El rostro de su madre se iluminó de inmediato con alivio. Bueno, si él te lleva, entonces supongo que no habrá problema. En ese instante, sonó una campanilla en la puerta. El padre de Marinette, que estaba en la entrada mientras su madre intentaba detenerla, emitió un sonido fuerte pero alegre. Ambos miraron hacia la esquina. Justo a tiempo, era Alan Walker. Observaba los diversos productos expuestos, pero mantenía la compostura. Ella aún no lo había visto comer nada. O solo comía cuando ella dormía, o el chico estaba agotado, pero aún así intentaba concentrarse en su tarea. Ella aplaudió su esfuerzo. Pero, a la larga, comer siempre es mejor. Si no es mi héroe favorito. Bienvenido. ¿Qué puedo hacer por ti? Le dijo su padre con júbilo.
venía a acompañar a la señorita Marinette a sus clases. Inmediatamente dobló la esquina sin dejar de escabullirse. Su padre se volvió hacia ella y la examinó. ¿Estás segura de que te encuentras bien? El médico, ella lo interrumpió. Estaré bien. Los médicos me desaconsejaron hacer ejercicio. De todas formas, voy a estar sentada en mi escritorio todo el día. Todo irá bien. Lo prometo. Sus padres intercambiaron una mirada antes de suspirar. La chica sonrió radiante y cruzó la tienda. Algunos clientes estaban mirando la ropa y escuchando a escondidas. Allen le sonrió cortésmente antes de extenderle el brazo. Codo incluido, como todo un caballero. Ella reprimió una risita. Nunca antes la habían acompañado como a una dama. Se sentía un poco ridícula. Valientemente, se tomó del brazo con él. Me voy ahora. Volveré. Por favor, ten cuidado, dijo su madre, sin que su mirada de preocupación se desvaneciera. Ella asintió y siguieron su camino. Afuera de la panadería había una multitud de curiosos. Los clientes habían visto entrar a Alan y no pudieron evitar sentir curiosidad. Fue incómodo hasta que la multitud se apartó para dejarlos pasar y los miró fijamente mientras se marchaban. Ella sabía que lo seguirían, comportándose como entrometidos. Era lo único irritante de los civiles. Bueno, de uno de ellos. Sus gritos de ánimo fuera de tiempo mientras se acercaban sigilosamente a un villano eran igual de molestos, si no más. Que nadie la malinterprete. Quería a esa gente. Luchaba por ellos. Pero, ¿qué les costaba más calcular mejor sus acciones o simplemente saber que no debían gritar sus nombres cuando se acercaban sigilosamente a alguien? Caminaron hasta su encantadora escuela. Curiosamente, parecía que Alan no conocía las normas de tránsito. Nunca antes había tenido que asegurarse de que alguien las respetara. Alan no sabía que era un semáforo. Su desconocimiento de estas cosas tan obvias era asombroso. Era como si hubiera vivido en una cueva todos estos años. Al llegar, oyó sonar la campana. Eso significaba que se había perdido la primera hora. Había esperado poder llegar sin que sus compañeros la vieran con Alan. Suspiró y se giró hacia él. Él contemplaba la estructura con asombro. ¿Hay alguna Kuma ahí dentro?, preguntó ella, ya que él tenía el poder de distinguir quién era quién. No. No veo ninguna. Eso la tranquilizó. Significaba que ninguna de sus amigas era una máquina de matar en secreto. ¿Quieres que te acompañe adentro? No, está bien. No podía simplemente entrar con él. Eso armaría un escándalo y levantaría sospechas. Si fuera el primer día, sería más fácil. Solo tendría que entrar y pasar desapercibido entre los demás alumnos nuevos. Si tan solo. Vaya. ¿Qué es esto?, oyó la inconfundible voz de su director. Centró su atención en el hombre corpulento que tenían delante. Observó a los estudiantes que lo miraban a su alrededor y a él, así como a los niños que se agolpaban contra las ventanas. Todos la miraban fijamente. Su director siempre le recordaba a un búho. Incluso su despacho estaba lleno de fotos de búhos, así que la comparación era demasiado descabellada. Era un hombre robusto de ojos ámbar. Siempre llevaba una chaqueta marrón con una camisa blanca de botones y una corbata de un tono marrón más claro que el traje. Sus pantalones eran de un marrón más oscuro que la chaqueta y sus zapatos, mocasines marrones. Se preguntó si su color favorito sería el marrón, ya que lo usaba tanto. El señor Damocles los observó, especialmente a Alan, antes de volver a hablar. Marinette, veo que llegas tarde como siempre. Y has traído un invitado. Oh, yo solo la acompañaba a sus clases, señor, dijo él, siempre tan educado. El director tarareó, ya veo. Oye, ¿por qué no pasas? Siempre es un honor que un superhéroe venga a nuestra escuela. Giró su cuerpo hacia un lado y extendió un brazo hacia las puertas principales. Bueno, la miró, esperando que ella tomara la decisión final. Bueno, no hay nada que hacer. Cuanto más cerca estés, mejor, susurró. De acuerdo, señor. Excelente. Pasen. Por aquí. Todos entraron y ella observó cómo los miraban fijamente. Algunos estaban asombrados.
Otros, disgustados. Y la mayoría, si no todos, estaban confundidos sobre por qué lo había traído allí. Les daré un recorrido mientras Marinette va a su clase. Alan le dedicó una sonrisa tímida antes de bajar a Tem de su cabeza. La criatura estaba tranquila y quieta en sus manos. Alan se lo entregó y susurró, por si acaso ocurre algo y no puedo llegar a tiempo, quédate con Tim Campy. Ella asintió. Sin que lo supiera, sus tres amigas observaban la escena. Alia, en cambio, lucía una radiante sonrisa. A pesar de haberlo visto el día anterior, era obvio que no esperaban que apareciera en su escuela acompañada de ella. Cada una siguió su camino, y aunque él ya no estaba cerca, Alia sentía las miradas de sus compañeras. Se acercó a sus amigas, quienes, según notó, la observaban. Vio un brillo en los ojos de su amiga antes de que Alia se le acercara. La chica corrió hacia ella como un rayo. Alia se hizo a un lado. Su sonrisa felina la incomodó. Vaya, un acompañante de lujo. Además, ¿cuándo pensabas decirme que él, señaló la figura de Alan que se alejaba, fue quien te regaló el peluche? Tim Campy estaba relajado en sus brazos. Apenas giró la cabeza para mirar a Alia, pero la reportera novata lo notó de inmediato. Su fuerte jadeo la dejó paralizada. Eso se acaba de mover. Tú no moviste eso. Como si algo se hubiera apoderado de ella, Alia se tapó la boca para detenerse. Los miró a ella y a Tem. Dios mío. Sí, es su mascota, dijo, mirando a Tem. Explicar que era un dispositivo de grabación y comunicación no era algo que quisiera hacer en ese momento. Eso abriría la caja de Pandora y no quería lidiar con eso. Fascinante, exclamó Alia maravillada. Qué raro, intervino Nino. El chico había seguido a su novia hasta su lado. Esperaba que nadie más hubiera notado la vivacidad de Tim Campy. En fin. Sus ojos no se apartaron de Tem. ¿Por qué la escolta? ¿Ocurrió algo esta mañana? Bueno, nos encontramos en la panadería y no quería andar sola después de lo que pasó. Su mejor amiga la miró con compasión. La chica suspiró, eso me tranquiliza, la verdad. Me alegro de que estés aquí, pero ¿estás segura de que estás bien? Estuviste en el hospital hace solo unos días. Lo sé, pero estaré bien. Tengo un certificado médico que me desaconseja hacer actividad física. Estaré bien. Si tú lo dices. La escuela era un concepto ajeno para Alan. Habiendo pasado gran parte de su vida en el circo, nunca tuvo la oportunidad de ir a la escuela. Incluso después de que Cross lo acogiera, nunca lo enviaron. ¿Para qué? Cuando uno lucha en una guerra que lleva librándose desde antes de nacer, no piensa mucho en la educación. Claro que aprendió lo básico, sabía leer, escribir y hacer matemáticas sencillas. Incluso dominaba algunos idiomas gracias a sus viajes con Cross. Pero, mientras le mostraban la enorme escuela, se sintió un poco intimidado. El hombre que tenía delante no paraba de hablar de una clase tras otra, de un profesor tras otro. Mencionaba clases de las que nunca había oído hablar. Otra cosa que lo hacía sentir fuera de lugar eran los niños a su alrededor. Todos lo miraban fijamente. Algunos lo fulminaban con la mirada, otros lo miraban con adoración. Era extraño e incómodo. Algunos incluso le apuntaban con esos aparatos extraños, los celulares. Hablando de celulares, Lufa había conseguido uno hacía poco. Un invento maravilloso, la verdad. Estaba seguro de que a la tripulación de su ciudad natal le habría encantado desarmarlo y descubrir todos sus secretos. Sintió un nudo en el estómago. Cuánto lo extrañaba. Una de nuestras mejores profesoras, la señorita Bustier. El hombre búho dirigió su mirada a un aula. A través de los ventanales, innecesariamente grandes, vio a una mujer pelirroja. Llevaba el pelo recogido en un moño y vestía de blanco. También pudo ver a Marinette y a otros niños. Algunos lo miraban fijamente a través del cristal. Sobre todo un chico rubio. Un chico rubio muy familiar, ahora que lo pensaba. ¿Dónde había visto esa cara antes? ¿Para sentarnos?, preguntó el hombre búho. ¿Qué? Sí, claro. Alan no sabía a qué acababa de acceder, pero hizo sonreír al hombre, así que supuso que no era tan malo. El hombre se movió y abrió la puerta.
Esto hizo que la señora que estaba dentro dejara de hablar y dirigiera su atención hacia él. Oh, señor Damocles. ¡Qué grata sorpresa! Señorita Bustier, si no es mucha molestia, quisiera que permitiera a este joven asistir a su clase. Así podrá ver lo maravillosas que son nuestras clases. El hombre lo agarró por los hombros y lo empujó hacia adelante. Alan tropezó un poco antes de recuperar el equilibrio. La mujer le dedicó una sonrisa cortés. Por supuesto. Genial. Le empujaron más adentro de la habitación. Que te diviertas. Y con eso, la puerta se cerró tras él. La mujer, la señorita Bustier, le hizo señas para que se acercara. ¿Por qué no sube y se presenta? Con torpeza, se acercó a la profesora y se puso a su lado. Ella hizo un gesto a los alumnos y él se giró hacia ellos. Al verlos a todos, notó que la mitad lo miraba con desprecio, mientras que los demás parecían contentos de tenerlo allí. Se llevó la mano a la nuca y cambió de postura. Bueno, yo soy. No necesita decirnos quién es. Todos sabemos su nombre, dijo la chica rubia con desdén. Parecía desinteresada en todo. Es cierto, está en la D-Block, añadió una chica con el pelo rosa. ¿Qué es un D-Block? Chicas, por favor, dejémosle que nos diga su nombre, ¿de acuerdo? Bustier pareció suspirar. Las chicas pusieron los ojos en blanco y volvieron a prestarle atención. Soy Alan, dijo, llevándose la mano al corazón e inclinándose en señal de cortesía. Es un placer conocerlos. Se hizo un silencio sepulcral y él se puso nervioso. ¿Había sido excesiva la reverencia? Pensaba que era lo cortés. ¿Acaso no se hacía allí? De repente, una voz femenina habló. Me cae bien. Sabe cómo hacer una reverencia a la realeza como es debido. Levantó la vista y vio a la chica rubia sonriendo con sorna. ¿Realeza? Sintió que le subía la presión. En su país no había tratado mucho con la realeza. Era más bien una cuestión de distanciamiento. Su educación no le había hecho tenerle mucho aprecio a los ultrarricos. Aunque eso no iba a afectar a su trabajo. Recuperó la compostura. Pido disculpas por mi falta de atención. Espero que mi saludo informal no haya ofendido a Su Alteza. Como una pequeña bola de luz, sonrió. Un resoplido se le escapó mientras se sacudía el pelo, claro que sí. No tiene nada de realeza, dijeron todos en clase con cara de póker. La niña se burló. Mi papá es el alcalde. Soy lo más parecido a la realeza que tiene este tugurio. Más bien una verdadera molestia, murmuró la pelirroja del fondo. Tras decir eso, toda la clase se echó a reír, excepto la hija del alcalde. Allen suspiró y se relajó un poco. Al fin y al cabo, era solo la hija de un político. Aún así, no era alguien con quien meterse normalmente, sin embargo, la facilidad con la que el grupo de niños la ofendía hacía pensar que tenía poca o ninguna influencia en ese lugar. De todas formas, más vale prevenir que curar. Silencio, clase. El profesor los hizo callar antes de volverse hacia él. ¿Por qué no te sientas al lado de Iván? Iván, levanta la mano. Un chico grande levantó la mano. Tenía el pelo negro y rubio. El mechón rubio le caía sobre la frente y llevaba una camiseta negra. Su expresión le recordó a la de Kanda cuando no intentaba fulminar con la mirada a alguien. Alan sonrió tímidamente y se dirigió a la pequeña escalera de la habitación. Subió con cuidado hasta llegar al sitio de Iván. El chico se hizo a un lado en su asiento y le dejó espacio. Ah, gracias, gruñó el chico en respuesta. Sí, igual que Kanda. Alan se deslizó con cuidado en el asiento. Ver el aula desde ese ángulo era mucho más extraño de lo que esperaba. Se tomó su tiempo para explorar el aula a su alrededor mientras la profesora comenzaba la clase. Parecían estar hablando de la historia de Hamlet. Una obra sobre un chico que intenta matar a su tío, pero termina asesinando a otros en el proceso. O al menos eso era lo que Lavi le había dicho. Por supuesto, terminó desconectándose de toda la clase y mirando por la ventana. Se preguntó qué estarían haciendo los demás. Había estado enviando actualizaciones de vez en cuando a través de TEM estos últimos días. No era algo que necesariamente tuviera que hacer. No estaban tan lejos como pensaba.
Simplemente era una costumbre de sus misiones. Seguían estando solos en esta era. No quería preocupar a los chicos. Bueno. Se permitió ser honesto. No quería que Lufá se preocupara por él. Al pensar en ella, su mente empezó a divagar y sintió que se le calentaban las mejillas. Se había acostumbrado a su presencia. Incluso el sonido de su voz se había vuelto inolvidable. Sus ojos se posaron en los grandes ventanales. Tenía que ir a... ¿Qué era? ¿Una sesión de fotos? Sus músculos se tensaron. La última vez que salió no salió bien. Ahora estaba sola. Una vocecita le dijo que le estaba dando demasiadas vueltas. Sabía que sus compañeros no habrían dejado que su compañera indefensa fuera sola con Akuma y Noa cerca. Aún así, sentía que si no la veía a salvo con sus propios ojos, no iba a pasar. Observó las nubes pasar. Sintió un vuelco en el corazón. Cerró los ojos con fuerza, avergonzado. Qué tonto había sido al extrañar a alguien a quien solo había dejado de ver unos días. No era como si no la fuera a volver a ver. Estúpido, ¿por qué estoy actuando así? Recordó la pregunta tonta de aquella niña entrometida y negó con la cabeza. Ignoró las miradas de los niños. Alan hizo lo que mejor sabía hacer. El chico reprimió cualquier pensamiento o sentimiento, por pequeño que fuera, y lo sofocó en silencio. No era momento para tonterías. Estaba en una misión. Qué raro, estaba aquí hace un momento. Vale, chicos. Parece que dejé la tarea en mi despacho. Ahora vuelvo. Bustier salió del aula. Toda la clase esperó a que desapareciera por completo de la vista antes de levantarse de un salto y volverse hacia él. Como polillas atraídas por la luz, lo rodearon de inmediato. Completamente rodeado, lo único que pudo hacer fue mirar hacia arriba y a su alrededor. Hola. De repente, la sala se llenó de voces. Parecían preguntarle algo o gritarle por otra cosa. Debería haberme apostado fuera de la escuela y esperar a que terminara el día. Lo interrogaron sobre todo. Desde sus guantes de la temporada pasada hasta su cicatriz. Cosas impersonales como su poder. Y cosas personales como su vida amorosa, su signo. De dónde era, etc. Lo interrogaron hasta el más mínimo detalle. Ni siquiera tuvo tiempo de responder una pregunta antes de que le lanzaran 5 más. Uno a la vez. Déjenlo respirar, oyó decir a Marinette por encima del bullicio de la multitud. Su pequeño gesto de alivio logró calmarlos. Por fin, pudo respirar con más tranquilidad. Bien. Eres fuerte, ¿verdad? Preguntó un chico con el pelo como el de Iván, aunque su flequillo estaba erizado hacia arriba. ¿Supongo? Respondió con modestia. Claro que sí. Hoy toca prueba de fuerza en el gimnasio. Le recordó con cariño a aquellos niños piratas que le hacían diversas pruebas para vengarse de Jem. ¿Qué tiempos aquellos? Por favor, Kem, no tortures a Alan con tus retos, bufó Marinette. ¿Qué? Él puede con ello. Se quejó Kim. Esto es como lo de la pantera otra vez, oyó murmurar a alguien. En esto estoy de acuerdo con Marinette. Sintió algo que se enroscaba en su bíceps izquierdo y lo jalaba hacia atrás. Giró la cabeza y vio a una chica aferrada a él. Tenía ojos color oliva y cabello castaño largo. La forma en que le guiñó los ojos le recordó a las mujeres que Cross cortejaba. Creo que el héroe debería pasar un día conmigo. Hizo una mueca. Él movió el brazo, pero antes de que pudiera apartarse o replicar, alguien más se interpuso. ¿Por qué debería pasar el día contigo, Lila? Replicó la rubia, agarrándolo del otro brazo con fuerza. No debería juntarse con mentirosos. ¿Mentiras? Ja. Mira quién habla. Todo el mundo conoce tu historial, Choe. La chica no cedió y lo jaló hacia atrás. La sensación de profunda incomodidad comenzaba a apoderarse de él. A Alan no le gustaba nada el contacto físico. A veces, por eso, le costaba abrazar a sus amigos. Sabía que podía zafarse, pero prácticamente eran niños pequeños. Un caballero jamás era grosero con las mujeres ni con los niños. La combinación de ambos lo hacía sentir atrapado. ¿Pero tenía que permitir que jugaran a la ruleta rusa con él?
No tuvo tiempo de debatirlo consigo mismo mucho tiempo antes de que volvieran a tirar de él. Al menos yo no tengo que mentir sobre lo increíble que soy, espetó la chica rubia. La otra, Lila, gruñó antes de tirarle del brazo con fuerza. Alan acabó golpeándose contra el respaldo del último pupitre. Apenas logró evitar que la silla se le resbalara estirando el pie para sujetarse. Chloe se había inclinado hacia adelante por el tirón, pero parecía aún más decidida. Sin embargo, la chica contraatacó tirando hacia atrás. Él, harto de la situación, se mantuvo firme. Intentaron tirar de él hacia un lado u otro de nuevo, pero no se movió. Empezó a hablar, pero un fuerte golpe lo interrumpió antes de que pudiera pronunciar la primera palabra. Marinette se puso de pie. Miraba con furia a ambas chicas y tenía el brazo izquierdo golpeado contra la mesa. Ya basta. No se comporten como, se quedó paralizada y abrió mucho los ojos. Fue entonces cuando él notó que se apoyaba en el hombro herido. Como si hubiera tocado fuego, se estremeció de inmediato y se agarró el codo. Su respiración pareció acelerarse un poco. Inspiró profundamente antes de continuar. No, se comporten como niños, ustedes dos. No es un juguete. ¿Estás bien, Marinette? Preguntó al ver a su amigo, un chico rubio cuyo nombre no recordaba. El chico se había levantado de inmediato y parecía querer correr a su lado. La chica lo miró y se sonrojó intensamente. Como por arte de magia, su voz se volvió ininteligible mientras balbuceaba que estaba bien, pero no tan bien como él, no que no estuviera bien, y, era un lío intentar seguirle el hilo. El chico pareció confundido, pero sonrió. Sin embargo, la preocupación seguía presente en sus ojos. Chloe, la hija del político, parecía la más sensata de las dos que intentaban partirlo por la mitad. Él lo vio, solo un instante, un destello de preocupación cruzó el rostro de la chica antes de que resoplara y lo soltara. La otra, Lila, lo sujetaba con fuerza y estaba a punto de replicar cuando la puerta se abrió de golpe. Bueno, chicos, ya estoy de vuelta ahí. ¿Qué está pasando? Marinette se dejó caer en los bancos de madera del patio. Debido a sus heridas, no se atrevía a participar en la clase de gimnasia con sus compañeros. Por suerte, tenía una excusa válida, el justificante médico. Y aunque no lo hubiera tenido, todos sabían ya que había sido atacada por una kuma. Sus profesores eran algo estrictos a veces, pero no crueles. Se suponía que Alan iba a estar sentado con ella. Pero parecía que su profesora no iba a dejarlo faltar. Fuera invitado o no, lo obligó a participar en clase ese día. Por eso, su partido de balón prisionero programado se pospuso para dar paso a un ridículo curso de estilo militar. Sobra decir que nadie estaba contento. Alia maldecía entre dientes, Nino estaba de mal humor y Chloe fulminaba con la mirada a todo el mundo. Los únicos que parecían despreocupados eran Adrien, Alan y Kem. Los dos parecían emocionados. Y con razón, si lo pensaba bien. Alan era técnicamente un superhéroe, así que estaba más en forma que el resto, sin contarla a ella. Tenía sentido que le gustara hacer ejercicio. Adrien practicaba baloncesto y esgrima. Él y Kim eran atletas de élite. Claro que no les importaría. Al menos podré verlo en acción. Suspiró soñadoramente. Muy bien. Dijo la mujer, captando la atención de la clase. Creo que es bastante obvio lo que tienen que hacer, pero para aquellos que no lo entiendan, permítanme hacer una demostración. Instruyó la mujer, y comenzó a explicar el curso. Marinette recorrió el circuito con la mirada. Era obvio que la mujer intentaba complicarlo a propósito. Empezó bastante fácil. Primero tenían que coger velocidad corriendo por un camino de neumáticos inflados. Luego, subir una rampa y saltar a otra. Saltar una especie de zanja. Solo para encontrarse de frente con un muro alto. La idea era correr rápidamente hacia él y usar los pies para impulsarse hacia arriba. Al otro lado había una red para bajar. Después venía una barra de equilibrio baja que chocaba con otra barra. Esta era más alta y giraba en la dirección opuesta. Este aumento gradual de altura continuó una vez más hasta que se toparon con una escalera horizontal. Era más larga y los huecos eran más anchos. Luego se encontraron con otra red. Esta vez tenía una barra en la parte superior para trepar y aterrizar en un camino suspendido de barras equidistantes. Este camino conducía a una cuerda que se balanceaba hacia una pared con un agujero.
como una ventana. Al otro lado de la ventana había una colchoneta para aterrizar. Después había un soporte con un timbre barato. Señalaba el final. Quiso poner los ojos en blanco. Había visto vídeos de un programa estadounidense parecido. Pensar que su profesora lo había tenido preparado todo este tiempo. ¿De dónde sacaba el presupuesto del colegio para semejante tontería? Iremos de 2 en 2. Será como una carrera. Añadió la profesora alegremente mientras todos se quejaban. Empezó a nombrar las parejas que se enfrentaban. Nino se había quedado con Kem, quien estaba algo enfurruñada, recordando el reto que le había planteado antes. Supuso que Kem había querido emparejarse con Alan. Alia se enfrentaba a Choe. Adrien y Alan quedaron juntos. Ninguno de los dos pareció oponerse. Héroe. La profesora se dirigió a Alan con condescendencia. ¿Vas a correr con eso puesto? Señaló su atuendo. No ocultó en absoluto su desaprobación hacia Alan. Parece que todo el curso de improvisación fue creado con algún motivo oculto. Sí. Está bien, ¿verdad? Ja. Dupain Cheng. Deberías prestarle tu uniforme. Parece bastante bajito. Ante la broma sobre su altura, la clase estalló en risitas y Marinette frunció el ceño. Parecía que Alan también estaba molesto, pero sonreía disimuladamente. Al menos Adrien no se había reído a costa del pobre chico. El modelo, de porte impecable, parecía tan disgustado como ella. La primera pareja en salir fue Alia y Choe. Como se predijo, la rubia no logró completar el recorrido. Esquivó todos los neumáticos y se negó a escalar el muro. Alia continuó con fuerza. Supuso que eran las ventajas de perseguirla a ella y a Chad. Sin embargo, tropezó en la escalera horizontal y se soltó a mitad de camino. Después fueron Nino y Kim. Nino lo hizo mejor de lo esperado, pero no pudo con Kim. El atleta tocó la bocina y terminó en 2 minutos y 3 segundos, convirtiéndose en el más rápido en completarlo hasta el momento. Cuando Alan y Adrien fueron los primeros, ella se encontró inquieta en su asiento. Estaba ansiosa por ver a Adrien correr la pista. Con el viento en el pelo y la piel brillante de sudor. Era un sueño hecho realidad. Sin embargo, se sentía un poco culpable por animarlo a él en lugar del hombre que le había salvado la vida recientemente. Esperaba que él no se lo tomara a mal. ¿Estáis listos?, bramó el profesor. Se miraron y asintieron. En sus marcas. Los dos adoptaron sus posiciones y se prepararon para correr. Dale una paliza, Adrikins, exclamó Choe. Tú puedes, amigo. Gritó Nino. Preparados. Marinette. Alia corrió hacia ella. Tienes que grabarlo. Lo haría, pero mi teléfono está en mi casillero. Asintió y sacó su teléfono. Rápidamente, la chica abrió la cámara y puso el modo de grabación. Enfocó a las dos y le hizo un gesto de aprobación a su amiga. Ir. Salieron disparados como un rayo. Agradeció tener la cámara, pues estaba segura de que se perdería la mitad de lo que hacían si parpadeaba. Adrien era rápido, gracias a los deportes que practicaba. Pero no se imaginaba lo rápido que podía llegar a ser. Podía decir con orgullo que le daría mucha guerra a Chad Noir. Pero mejor me lo guardo para mí. Allen, sin embargo, seguía por delante. El chico se movía como un motor bien engrasado. Ninguno de los dos sudaba. Algo que la decepcionó un poco, pero no le importó demasiado. El primero en tocar la bocina fue Alan, con un tiempo de 1 hora 10 minutos y 57 segundos minutos, mientras que Adrien llegó a la meta en 1 hora 14 minutos y 43 segundos minutos. Apenas 5 segundos de diferencia. Echó un vistazo a la profesora. La mujer estaba estupefacta. Tenía la boca abierta de par en par mientras miraba la hora y a ellos. En su rostro se reflejaba un evidente orgullo y disgusto por el resultado. Volvió su atención hacia Kim. Los ojos del chico brillaban con una admiración que la hizo apartar la mirada. Todos los demás estaban completamente atónitos. Adrien se acercó a Alan con una sonrisa forzada. «¡Guau! ¿Cómo te volviste tan rápido, señor héroe?» Su tono sonó extraño, como si estuviera siendo sarcástico. Ella negó con la cabeza. Adrien era un alma tan pura.
No había razón para que fuera sarcástico con Alan. Supuso que simplemente lo había entendido mal. Allen se encogió de hombros. Mucho entrenamiento y trabajo de campo. Eso le dio una idea. Eran menos experimentados y menos hábiles que los exorcistas. La última vez no trabajaron bien en equipo debido a la diferencia de habilidades y a los fallos de comunicación. Si pasaran tiempo juntos, o incluso si entrenaran juntos, podrían mejorar. Incluso podrían encontrar la forma de acabar con la bestia que acechaba su ciudad. Tendría que mencionarlo, sintió un dolor agudo en el brazo. Todavía le dolía por haberse apoyado en él antes. Lo plantearía después de recuperarse. Chad Noir saltó y aterrizó con gracia sobre una serie de azoteas. El aire había cambiado bruscamente. El viento frío recorría la ciudad, arrastrando consigo suaves copos de nieve. Llevaba su bufanda azul claro alrededor del cuello para protegerse del fuerte viento. La nieve formaba una fina capa sobre la ciudad. Su mirada se dirigió hacia el Sena. El héroe se agachó y observó a los rezagados paseantes por la orilla y los últimos transbordadores que navegaban por sus aguas. Nadie parecía levantar sospechas. Tarareó y suspiró. Recordó lo que Lavi le había explicado hacía unos días. Era increíble. Un monstruo que toma el alma de un muerto y comienza a matar a otras personas convirtiéndolas en polvo. Era algo propio de la ficción más pura. Pero la D-Book dijo que era diferente. Dios, cuánto la extrañaba. El dicho de que la distancia hace crecer el cariño nunca había sido más cierto que ahora. Con un movimiento de muñeca, apareció su batuta y mostró la pequeña foto que tenía de su compañera. El botón de llamada parecía brillar con tentación. Sabía que no debía. La D-Book probablemente estaba dormida, recuperándose de sus heridas. Si supiera quién es. Sacudió la mano y se dio una palmada en la mejilla. No, las reglas existen por algo. Aún así, lo dolía profundamente. La vida sería mucho más fácil para ellos si tan solo supiera quién es ella fuera del traje. Una sonrisa nostálgica se dibujó en su rostro al imaginarlo. Estaría a su lado, curando sus heridas. Ella se burlaría de sus preocupaciones y lo ahuyentaría para que patrullara sin ella. A lo que él le recordaría a los otros héroes que tenían. Ella también tendría una respuesta ingeniosa para eso. Chad se irguió. Era hora de marcharse de allí. Fue entonces cuando vio a un civil abajo. Era un hombre mayor con una camisa festiva. Llevaba un abrigo ligero sobre los hombros y sostenía un bastón. Se quedó inmóvil, mirándolo fijamente. Chad se estremeció. La actitud del hombre le pareció extraña. Era como si pudiera leerle la mente. ¿Dónde he visto esa cara antes? Se miraron fijamente antes de que el hombre se diera la vuelta y desapareciera de su vista. La advertencia de la D-Book resonó en sus oídos. Chad se acercó al borde del edificio y vaciló. Se mordió el labio antes de saltar. El héroe aterrizó y giró la cabeza bruscamente. Los ojos de Chad se fijaron en la figura del hombre que se alejaba. Se irguió y mantuvo la distancia. El anciano dobló repentinamente por un callejón. Sin dudarlo, se abalanzó sobre él. Al doblar la esquina, vio cómo se cerraba una de las puertas laterales. Sonrió con malicia y se escabulló por el callejón hacia la puerta. Chad puso la mano sobre ella y se detuvo un instante. Póngase en contacto con nosotros y lo ve. Prométeme que te mantendrás alejado de eso. Lo siento, señorita, dijo, empujando la puerta para abrirla y mirando hacia un pasillo tenuemente iluminado. Tenía un pequeño ribete rosa rojizo en la base. Había varias puertas, pero solo una le llamó la atención. Era una puerta de madera con motivos de bambú. Junto a ella había un pequeño letrero que decía, Salón de masajes del maestro Fu. Se deslizó y agarró el pomo. Esta vez, Chad no dudó y abrió la puerta de golpe. Dentro había una habitación repleta de motivos chinos. A un lado había un biombo, al otro, una cómoda con un gón, y las paredes estaban decoradas con pergaminos. En el centro, un futón donde estaba sentado el hombre. Tenía las piernas cruzadas y le sonreía. Chad se fijó en el escritorio que estaba justo detrás de él. Sobre él había un viejo gramófono. Ahora que estaba cerca, Chad podía ver el rostro del hombre con mucha más claridad. Recordó cuando intentó ir a la escuela por primera vez. Recordó a un hombre mayor que se había caído en la esquina de la acera.
¿Estás? Saludos, Adrien. Chad sintió un nudo en la garganta y se puso tenso. 1000 pensamientos le invadieron la mente. Su anillo palpitó de repente. Sin que él lo ordenara, su transformación se desvaneció. Black apareció volando con gracia frente a él mientras lo miraba boquiabierto. No podía ser. No había usado su habilidad y... Niño. Conoce al guardián de los milagros. Los ojos esmeralda de Adrien se movieron y él jadeó. El guardián. Aquel a quien la D-Bug le había ocultado. Ella le había dicho que solo se revelaría cuando llegara el momento. Sintió que el corazón le latía con fuerza. El momento por fin había llegado. El hombre simplemente hizo un gesto con la mano frente a él, invitándolo. Adrien se sentó con cuidado, con las piernas cruzadas, frente a él. Black flotaba a su lado, pero con una expresión sombría. Por fin nos encontramos, susurró Adrien. Hubo un silencio antes de que esbozara una sonrisa. Por segunda vez. Los hombros de Adrien se relajaron y le devolvió la sonrisa. Me conoces, pero yo, dijo, dejando la frase en suspenso con cierta expectación. Puedes llamarme Maestro Fu. Seguro que tienes muchas preguntas, dijo Adrien, poniéndose de rodillas con entusiasmo. Eso era quedarse corto. Antes de que pudiera formular la primera pregunta, el Maestro Fu levantó la mano para detenerlo. Pero tengo un asunto urgente que debemos atender de inmediato. Esas preguntas tendrán que esperar, lo siento. No, está bien. Yo también me siento preocupada últimamente. El Maestro Fu tarareó antes de suspirar. Un gesto sombrío se dibujó en su rostro. La D-Bug está herida e incapacitada para cumplir con sus deberes. Esta vez solo he podido observar a los exorcistas. Su desconocimiento me impide confiar en ellos. Un monstruo, con el que esperaba no tener que encontrarme jamás, está aterrorizando esta ciudad. Adrien aguzó el oído al oír la última frase. ¿Significaba eso que el guardián lo sabía? ¿Tienes experiencia con este Akuma? Fu evitó su mirada. Nunca antes he luchado contra uno de estos, pero conozco su existencia. El hombre se levantó de repente y se marchó. Adrien lo observó mientras abría un cajón del escritorio contra la pared. Regresó con un libro grande. Los ojos de Adrien se abrieron de par en par al reconocerlo. ¿El libro de su padre? Pero lo perdí, ¿cómo? Fu se arrodilló de nuevo y colocó el libro entre ellos. Bastó un solo movimiento para que se abriera por una página en concreto. En la página, ya vieja, había un diagrama de una criatura enorme parecida a un globo. Era espantosa y... Un momento. Tenía grandes cilindros, cañones, en el cuerpo y un rostro que parecía gritar de agonía. Había pasado una eternidad, pero el sueño había regresado con toda su fuerza. No podía ser. Esa sería la tercera vez que algo que acababa de soñar resultaba ser cierto. Era demasiado sospechoso para ser un déjà vu. Son criaturas que adoptan la forma de los muertos y cazan humanos. Solo he visto una. ¿Cómo podemos deshacernos de él, maestro? Adrien se inclinó hacia adelante con expectación. Tanto la persona que le gustaba como desconocidos le habían dicho que era mejor evitarlo. Que solo los exorcistas podían destruirlo. Su poder era la clave. Aún así, quería albergar la esperanza de que tal vez encontraría otra manera. Fu volvió a sonreír. Vaya, Chat Noir, este es tu momento. Ahora debes defender todo lo que te importa. Pero, solo la inocencia puede detenerlo. ¿Cómo podría yo? ¿Acaso no conoces tu poder, muchacho? Adrien parpadeó. Su poder. El corazón le dio un vuelco al sentir una oleada de esperanza. Claro que lo conocía. Fu se inclinó hacia adelante y le sujetó el hombro con fuerza. Te encomiendo esta misión, protege a la D-Bug librando a esta ciudad de ese Akuma, Chat Noir. Esta sí era una orden que podía apoyar. Durante su tiempo con Alan Walker, Marinette se dio cuenta de algo, le resultaba difícil alejarse lo suficiente para convertirse en la D-Bug. Claro, ninguna Akuma la había atacado en las últimas semanas, extraño, pero aún tenía otras obligaciones que atender, como patrullar. Su brazo había cicatrizado bien y se sentía mejor. Ya no le dolían tanto las costillas. No estaba completamente curada, pero no podía quedarse quieta mucho tiempo.
Intentó coserse la herida, pero la inquietud la mantenía despierta por las noches. Quería volver a balancearse por París. Claro que no se puede hacer eso con un perro guardián. No es que se arrepintiera de haberle pedido protección temporal, pero tal vez debería haberlo pensado mejor. Actualmente, el único momento en que podía alejarse de él era en la escuela. Después del primer día rodeada de miles de estudiantes, le sugirió que esperara afuera. Él no puso ninguna objeción. Así que ahora se quedaba afuera mientras ella asistía a clases. Ella no tenía idea de a dónde iba. No se sentaba en las escaleras a esperar ni se relajaba en uno de los bancos de afuera. Pero, al final del día, parecía aparecer mágicamente. Era extraño, pero dada la situación en la que se encontraba, no le dio mucha importancia. Huir del colegio como Ladybug sería una gran idea si hiciera patrullas por la mañana. Cosa que no hacía porque tenía que estar en clase. Sus notas no mejoraban en absoluto. El miedo y la paranoia le dificultaban la concentración. Sentía que cada vez que pensaba durante un rato, acababa pensando en el ataque. Sus ojos recorrían el aula, observando a sus compañeros con sospecha, pero sin estar segura. Sabía que Alan había caminado con ella por el colegio y que su ojo no había detectado nada. Lo sabía. Aún así, no podía evitarlo. ¿Y si ese día estaba defectuoso? ¿Y si su alcance era demasiado corto para que él lo supiera con certeza? No es que ella supiera esas cosas. También está ese hecho sobre Sabrina. Fue un shock para todos. Las noticias, en cada ventana, puerta, pared y poste, anunciaban la desaparición de su compañera. Sabrina había estado sospechosamente ausente todo este tiempo. Ahora había páginas de personas desaparecidas por todas partes y las noticias mostraban su rostro cada 5 minutos. Sabía que su padre era el teniente, pero era extraño cómo lo estaban cubriendo. Casi como si estuvieran buscando un sospechoso. Además, el Akuma seguía suelto, pero parecía haber disminuido su ritmo de asesinatos. Era inquietante. Ahora la gente tardaba días en encontrar a sus víctimas. Como si se esforzara por ocultar sus crímenes. Antes los dejaba a la vista de todos. Ahora, una pobre esposa, un niño o un empleado terminaba encontrando a alguien conocido en un armario o, peor aún, en un basurero. Algo tan descabellado como eso. Era como si hubiera cobrado conciencia e inteligencia. Se estremeció al pensar que pudiera pensar por sí mismo. Si era capaz de hacer eso y aún así cometer atrocidades, no quería imaginar lo que haría si la atrapara a ella o a sus amigos. Hablando de... Marinette alzó sus ojos azules y miró a su lado. Como siempre, Alia revisaba su teléfono. En la pantalla aparecía el patrón rojo y negro de siempre, el símbolo de la heroína Ladybug. La heroína miró la pizarra donde la profesora daba la clase y luego volvió a mirar a su amiga. Alia siempre había sido la más perspicaz de la amistad. Quizá por eso era tan buena reportera. En cualquier caso, la chica le estaba dando mucha lata a Alan. Lo había acosado aún más cuando la acompañó. Marinette no encontró resistencia por parte de él cuando sugirió que, siempre que Alia estuviera cerca, Alan se mantuviera a una distancia prudencial. Parecía que no quería volver a ser el protagonista de Ladybug. Cuando las noticias no mostraban la cara de Sabrina, estaban difundiendo clips de Ladybug sobre Alan y sus amigos. El último video de The Athletic se viralizó de la noche a la mañana. Era una tontería, pero no tan malo como los otros videos reciclados que lo rodeaban. Parecía que las noticias querían comportarse más como un blog de chismes que como periodismo de verdad. Cada día surgía una nueva teoría sobre los nuevos héroes y sus vidas personales. Capturas de pantalla de Alan y la pobre Luafa juntos, extraídas del primer video, se llenaron de emojis de corazones y otras cosas desagradables, y luego la gente escribía sobre ello. Amante del héroe, al descubierto, y revelada la novia del héroe misterioso, eran solo algunos de los titulares sensacionalistas que se encontraba. Incluso había algunos que la involucraban a ella. Tanto dentro como fuera del uniforme. Honestamente, le parecía todo muy grosero. ¿Por qué la prensa tenía que meterse en la vida de los demás? La hacía sentir incómoda cada vez. Sabía que las novelas románticas se vendían bien, pero eso no la alegraba en absoluto. Sin embargo, no podía evitarlo. Las novelas románticas eran demasiado populares. Otra cosa que se ha vuelto popular últimamente. Su mirada se desvió hacia la tableta que la escuela le había proporcionado.
En la pantalla había una revista digital de diseño. Normalmente, Marinette solo miraba una de dos revistas, una donde Adrien era el único protagonista y modelo, y otra donde aparecía una mezcla de las últimas tendencias. Ambas le servían de inspiración, por supuesto. Pero últimamente, alguien más había irrumpido con fuerza. Su revista habitual, que solía incluir solo un artículo de la marca Moonlight Velvet, ahora tenía varias páginas más dedicadas a su nueva modelo. Parecía que su popularidad iba en aumento. No estaba al nivel de Adrien, pero se había vuelto más conocida. Y pensar que la chica a la que estaban fotografiando tenía alguna conexión con sus nuevos héroes misteriosos. ¡Qué casualidad! Parecía que nadie se había dado cuenta todavía. Me pregunto cuánto tiempo tardará eso. El sonido de la campana resonó en sus oídos y, como de costumbre, todos se levantaron de sus asientos y se dirigieron a la puerta. Ella y Alia bajaron las escaleras con naturalidad hasta que la tragedia se presentó en forma de lila. La italiana deslizó una bota cara frente a las piernas de Alia, haciéndola tropezar. Lo que sucedió después pareció ocurrir a cámara lenta. Mientras Alia caía, su teléfono salió disparado por los aires. El teléfono se estrelló contra la esquina del escritorio de la profesora antes de caer a su perdición. Pudo oír cómo la frágil pantalla se hacía añicos. Oh, no. De la boca de Lila salió el jadeo más fingido imaginable. Oh, no. Lo siento mucho, Alia. Puedo reemplazártelo. Soy amiga del dueño de... Chloe decidió interrumpirla. Ja. Por favor. Como si una mentirosa italiana tuviera alguna relación con alguien de aquí. Menudo espectáculo. Disculpa, ¿podrías repetírmelo? No pude oírlo por tu complejo de padre. Niña mimada. Chloe se acercó a Lila dando pisotones, aplastando el teléfono de Alia con los tacones. Disculpa, bruja amargada. Sin prestar atención a la pelea, Marinette centró su atención en Alia. La chica había recogido los restos de su teléfono. Poniéndole una mano reconfortante en el hombro, Marinette intentó calmar a su mejor amiga. No te preocupes, Alia. Mientras esa cosa, la tarjeta de memoria esté intacta, todo estará a salvo. El silencio que la recibió la hizo empezar a sudar. ¿Alia? De repente, con una sonrisa radiante como el sol, Alia asintió, sí, y de todas formas necesito un teléfono nuevo. Así que esto me viene de perlas. Aunque su respuesta fue positiva y firme, Marinette no pudo evitar preocuparse. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Esto es como una bendición disfrazada. ¿Quizás me compre un teléfono con más espacio? No pudo evitar sonreír ante la capacidad de la chica para sacar lo mejor de cada situación. Como cuando Hawkmoth atacó por primera vez. Marinette solo esperaba que todo estuviera bien y que Alia no estuviera reprimiendo su enfado. Una brisa gélida soplaba suavemente. Pequeños fragmentos de hielo flotaban en el aire, como si pudieran cortar la piel. El cielo estaba teñido de gris. La luz tenue del sol iluminaba zonas tenues con un brillo deslumbrante. Allí, en esta fría tarde, bajo el sol radiante, Alia caminaba entre la multitud. Sus botas resonaban sobre la acera helada. La temperatura, que descendía a su alrededor, anunciaba el cambio de estación. Noviembre había sido inusualmente lluvioso, pero parecía que el invierno había llegado de verdad. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro mientras miraba el teléfono que sostenía entre sus manos enguantadas. Apartándose un mechón de pelo castaño rojizo de la cara, la adolescente giró el teléfono, examinándolo detenidamente. Era un teléfono amarillo brillante con una extraña cruz verde que enmarcaba la lente de la cámara. Recordó que el dependiente le había comentado que el diseño era un error de la compañía. Sin embargo, gracias a ese error, el precio del teléfono era menor que si hubiera elegido otro modelo. Además, me gusta bastante. El teléfono, más allá de su diseño, era extraño en sí mismo. Se sentía raro en sus manos. ¿Como si no? No, como si siempre le hubiera pertenecido. La rabia por la destrucción de su antiguo teléfono se desvaneció en cuanto vio este. Incluso cuando el dependiente intentó venderle uno más bonito, se negó. Experimentando esas sensaciones solo por un breve instante, supo que el teléfono debía de ser especial a su manera. Simplemente aún no sabía cuál.
Al encender el dispositivo, activó la cámara al instante y escaneó el mundo a su alrededor. Emocionada, tomó algunas fotos de prueba y se maravilló ante la perfección de las imágenes. Durante su exploración, sus ojos se posaron en dos personas que caminaban en el frío. Una era amarilla como su teléfono, la otra tenía el cabello naranja como el atardecer otoñal. ¿Sabrina? La chica se dirigió solo a una de las dos. La chica amarilla resopló: «Ah, Alia. ¿Qué haces aquí? ¿Comprando ropa nueva? Creo que vi un cubo de basura allá atrás para ti». Alia puso los ojos en blanco y respondió sin entusiasmo: «Hola a ti también, Chloe». Volvió su atención hacia la chica que estaba a su lado. «¿Sabrina? ¿Está todo bien? ¿Dónde has estado?» «Las noticias». Sabrina la interrumpió bruscamente: «Todo está bien. Papá está exagerando. Intenté decirle que necesitaba tiempo a solas. Es difícil sin». La chica desvió la mirada. «Oh, no te preocupes. Lo entiendo. Solo quiero que sepas que todos estamos muy preocupados por ti». La sonrisa que recibió la incomodó. «Gracias». Los ojos de Sabrina, que parecían extrañamente vacíos, se posaron en su teléfono. «Ah. ¿Tienes un teléfono nuevo?» «Sí, algunas personas». Alia le lanzó una mirada de reojo a Chloe: «Me destrozaron la mía. Estaba sacando unas fotos del paisaje para probar la cámara». Decidida a no ser ignorada por más tiempo, Chloe intervino: «¿El paisaje? Lo único que vale la pena fotografiar soy yo». «Como si yo fuera a sacarte una foto, Chloe. No era así como te sentías respecto a mi casillero. ¿Lo recuerdas?» «Oh, lo recuerdo perfectamente», dijo la chica, prácticamente gruñendo y poniendo los ojos en blanco. Mientras ponía los ojos en blanco, Alia vio algo en la pantalla. Bajó la mirada y casi se le cae el teléfono. Volvió a mirar a Sabrina antes de volver a la pantalla. Lo que vio era algo nunca antes visto. Y había presenciado las batallas contra las que luchaban sus héroes. La pelirroja estaba rodeada por un aura de otro mundo. Era negra. Completamente negra. Los ojos de la chica eran de ese mismo negro. Parecían dos agujeros negros que intentaban absorberla. Su piel era de un gris enfermizo y vio el contorno de una estrella en su frente. Incrédula, Alia negó con la cabeza e intentó parpadear, pero la imagen seguía siendo la misma. «¿Está todo bien, Alia?» La forma en que Sabrina pronunció su nombre le dio escalofríos. Disimulando su incomodidad, le sonrió a la chica. «No, todo está bien. Solo que», tomó la foto con picardía, «pensé que había leído mal una opción del filtro». «Veo. Bueno. De verdad que me tengo que ir. Se me acaba de ocurrir una idea para una entrada en mi Blog. Os recomiendo que la veáis». Y, como la mentira que escapó de sus labios, Alia se marchó rápidamente del lugar. Sacó la foto y vio que seguía mostrando aquella horrible imagen. Era como algo de otro mundo. Como un demonio. No era ingenua. Las noticias repetían la imagen de Sabrina con demasiada frecuencia por un simple caso de persona desaparecida. Parecía más bien que un sospechoso se había fugado. Quizás esto tuviera algo que ver. Su instinto periodístico la impulsaba a investigar, pero otra sensación, una que le venía de las entrañas, le decía lo contrario. Que lo único sensato y seguro que podía y debía hacer era dejarlo estar. Pero, ¿cuándo me ha importado alguna vez la seguridad?